chicas, bienvenidos a la segunda parte del caso de los hermanos Menéndez. Si no se han visto la primera, por favor vayan a la descripción, está el link, o busquen en el buscador Hermanos Menéndez Paulette parte 1 y ahí van a encontrar el caso. Hoy vamos a hablar ya de la segunda parte. Como recuento, en la primera ya les conté un poco sobre la vida de los papás, de ellos también y de toda la situación familiar rondando esto. Y finalmente llegamos al momento en donde Eric le confiesa a su psicólogo que él y su hermano han sido los autores del crimen de sus papás. ¿Qué pasó? Eric le cuenta absolutamente todo a su psicólogo, le dice que ellos fueron las personas que asesinaron a sus padres. Obviamente el psicólogo queda como en un estado de shock y Eric no esperó confesar eso, digamos que dentro de su angustia lo terminó haciendo y llamó en ese momento a Lyle para que fuera a donde el psicólogo. Lyle no tenía ni idea que Eric le había contado esto al psicólogo, así que comienzan a hablar y finalmente se entera de que Eric confesó los crímenes. Obviamente ya no hay nada que hacer, ambos confesaron y todo esto está siendo grabado porque grababan normalmente las cintas de las citas psicológicas. Lyle y Eric cometen un grave error que es amenazar al psicólogo que si cuenta algo, ellos pues lo van a matar, por así decirlo. Entonces esto ya sobrepasa la relación psicólogo-paciente. También por esos días o días antes a esto, Eric se vio también con otro amigo al cual le confesó los crímenes. La policía ya estaba sospechando un poco de ellos, así que le obligan al amigo de Eric a reunirse con él nuevamente, esta vez sí con un micrófono, y tratar de que él le confiese de nuevo los crímenes, pero esta vez Eric no los confiesa. Él le dice no entiendo de qué hablas, no sé qué, y básicamente no genera una confesión en esas grabaciones, pero sí que están en las grabaciones del psicólogo. ¿Qué pasa en este momento? Hay dos rumores, dicen que o el psicólogo fue directamente a la policía o la novia o la secretaria del psicólogo fueron los que fueron tras la amenaza. El psicólogo decía no voy a ir, no quiero perder mi vida, pero estas personas pues al ver la angustia en la que estaba el propio psicólogo dijeron no, pues ¿cómo así? Vamos a denunciar a estos chicos porque están amenazándote. Así que eso hicieron, llevaron las grabaciones a la policía y es así como el 8 de marzo de 1990 arrestan a Lyle por el asesinato de sus padres. Ese día no pueden arrestar a Eric, pues Eric estaba en un campeonato de tenis en Israel. Se dan unos días para que él vuelva y obviamente ya cuando regresa en el aeropuerto lo arrestan también por el asesinato de sus papás. ¿Qué pasó en la mitad? Eric, ya cuando sabía que iba a volver y lo iban a arrestar, se tomó otros días, creo que se fueron a Inglaterra incluso, y comenzó a gastar un montón de dinero, fue a restaurantes, aprovechó muchísimo esos días antes de volver a casa. ¿Qué pasó dentro de todo este caso? Digamos que comenzó a ser muy obvio que estos chicos habían tenido que ver algo con sus papás por todas las actitudes que comenzaron a tener tras su muerte. No se preocuparon por el caso, lo que les digo, no los llamaban, no sabían qué pasaba y pues el error más grande, comenzaron a gastar una cantidad abismal de dinero en muy poco tiempo. Para los 7 meses que lograron descubrir que ellos habían sido las personas que cometieron el crimen, ellos gastaron $700,000 aproximadamente. Y también comenzaron, ya cuando se supo todo esto a profundidad, a investigar y descubrieron cosas importantes. Por ejemplo, compraron armas unos días antes de cometer el crimen, contrataron también un experto en computadoras para que borrara toda la información que había en los computadores familiares. Y otra cosa que encontraron importante es que Katie o Kitty, como le decían, que es la mamá de ellos, en algún momento le hizo como una especie de confesión a uno de sus psicólogos. Ella le dijo que estaba muy preocupada y que tenía todo el tiempo ansiedad porque tenía miedo de que sus hijos le hicieran algo, así que ella en todas las noches dormía con la puerta cerrada con llave. Y fue ahí cuando les voy a relatar entonces qué fue lo que ocurrió, cuál fue probablemente el motivo, entre otras cosas. Esa noche, Eric y Lyle llegan a la casa de sus padres completamente armados. En eso, Lyle es el primero que entra al cuarto y comienza a disparar. Obviamente afecta a su papá primero. En eso el papá, lo que les digo, estaba dormido, así que no alcanzó a darse cuenta de que le habían disparado. En ese momento su mamá se para, dicen que ella comenzó a gritar no, no, y en ese momento ellos le disparan en la pierna y en varias partes de su cuerpo. Por la sangre que ella comienza a sacar, se resbala y cae al suelo. Dicen que en ese momento ellos se habían quedado sin municiones, así que fueron, recargaron las armas mientras su mamá todavía estaba con vida y trataba como de moverse para salir de ahí, y en eso llegan y pues le vuelven a disparar. Esta vez le disparan en la cara, le afecta bastante su rostro, es ahí donde dejan desfigurada a su mamá. Y lo que pasa en este
momentos que parece que no llega la policía, ellos esperan un rato a que de pronto los atrapen, no pasa nada de eso, así que en ese momento ellos se suben a su cuarto, se bañan, se cambian la ropa y ahí sí es donde salen a ver la película y luego van al festival, digamos que era la coartada perfecta. Entonces pues terminan haciendo todo esto, salen del festival de comida, vuelven a casa y es allí donde entran en shock y llaman a la policía llorando desesperados cuando ellos habían sido los autores del crimen. Y pues bueno, inicia todo el proceso judicial de estos dos chicos. Ellos contratan a Leslie Abramson, que se convierte en su abogada, y pues según cuentan lo que ella les dijo fue como, bueno, los represento si me dan $1 millón de entrada, así que eso hicieron, le pagaron y ella comenzó a hacer su representación. El caso se volvió supremamente mediático, todo el mundo quería saber de esto, incluso la primera audiencia aceptaron que entraran los medios, duró como 4 horas más o menos, y decidieron que entraran y comenzaran a grabar todo lo que pasaba para también ver cuáles eran las razones tras el asesinato de sus padres. Digamos que pasó algo muy particular y es que la abogada era demasiado buena abogada, siento que manipulaba cosas muy fácil, era muy raro también su manera de actuar porque parecía la mamá, había veces donde les limpiaba la ropa, los abrazaba, era como una actitud súper maternal muy particular y básicamente lo que dijeron, lo que presentaron los hermanos, que su razón para asesinar a sus padres fue por el abuso constante que tenían desde pequeños. Esto es lo que ellos dicen básicamente que su papá abusaba no solo verbalmente sino físicamente de ellos desde muy pequeños. Dicen que todo empezó con Lyle, más o menos que él abusó sexualmente en muchas ocasiones de él y después mucho más de Eric. Lo que se les hacía digamos más difícil era el hecho de que la mamá sabía de todos estos abusos y ella tampoco hizo nada para detenerlos. Entonces vamos a ahondar acá en este tema un poco más porque también es largo de hablar, pero básicamente dicen que la abogada usó una estrategia en las primeras audiencias que fue ya no vestir a los hermanos así de traje y súper elegantes, sino con un saco de colores como para que se vieran un poco más aniñados y que sintieran empatía hacia ellos. Y es acá donde me causa este caso un montón de sensaciones cuando se ven las audiencias, ustedes las pueden encontrar en YouTube, pues ahí están si quieren verlas. Duró mucho, todos estos juicios duraron como 4 meses haciéndolo, entonces hay un montón de videos de muchas horas, pero básicamente lo que dicen los hermanos Menéndez es que su papá era un abusador. En varios momentos lo describieron como un hombre supremamente perfeccionista y al mismo tiempo pedófilo, y por otro lado su mamá decían que era una egoísta, era una adicta a las drogas, también al alcohol, y pues en muchas ocasiones también era violenta con ellos. Como ya les conté antes, el papá tiene un pasado de una vida donde él claramente llegó como al sueño americano, pero comenzó a exigirles muchísimo a los niños. ¿Qué pasó? Muchas personas piensan que lo que hizo el papá fue prácticamente criar o formar unos psicópatas y asesinos con su manera de ser. El papá era muy abusivo, decían que los sacudía constantemente cuando hacían las cosas mal, les gritaba, les decía que no eran lo suficientemente buenos en nada, que eran basura. Aparte de eso, vivían en un ambiente donde su mamá era supremamente subordinada y por eso cayó en todo esto de drogas y alcohol, y donde muchas veces se medicaba también para ser feliz o algo así. Y allí comienzan a salir muchas confesiones. El primo de Eric recuerda, o bueno, confiesa que su primo Eric en algún momento de su infancia le confesó cuando su papá había abusado sexualmente de él. Había algo de evidencia física en donde que se mostró en la audiencia, en donde hay fotos que el papá supuestamente tomó de los genitales de los niños, y sí están en la audiencia, se puede ver. Los hijos cuentan como muy detalladamente como en muchas ocasiones ocurrían estos abusos, y la mamá básicamente veía llorar especialmente a Eric después de que esto ocurría y le decía como, bueno, yo sé que te pasó, pero ya enfréntalo, como sigue adelante, y como que no hacía absolutamente nada. Acá les voy a dejar algunos clips de las audiencias de cosas importantes que ellos dijeron. Did your father have sexual contact with you? Yes. And how did it start? Just started with, after sports practices, he would massage me, and we would have these talks, and he would show me, and I would touch him, and we would undress. Did you want to do this?
Y digamos que se destapa la olla del tema de los papás. Esto fue casi que inimaginable. Ellos se veían como una familia absolutamente perfecta, donde todos les iba bien, donde estaban viviendo la vida de ensueño, pero cuando comienzan a destaparse todas estas cosas es una sorpresa para todo el mundo que está en esa audiencia. Pero ¿qué pasa? Obviamente llega la contraparte a hablar un poco del tema y hay un error muy grande que cometió la abogada de los hermanos Menéndez. Ella obligó y amenazó a uno de los psicólogos a cambiar las notas que él había hecho del caso de Eric y de Lyle. Esto se reveló porque el psicólogo mandó esas notas que ella le pidió modificar y mandó las notas equivocadas, es decir, no mandó las notas modificadas sino las normales, y ya cuando le preguntaron se dieron cuenta que las había modificado. Entonces esto fue un grave error y pues él tuvo que confesar que fue la abogada quien había ordenado esto. Y pues también comenzaron a descubrir que la abogada muchas veces invitaba a miembros del jurado, especialmente a mujeres, a su casa a cenar, como para hacerles sentir un poco la empatía. ¿Qué pasó? Después de este juicio mediático, digamos que llegaron a no definir nada. Los jurados deliberaron dizque por días y días y no lograron llegar a una condena. Así que dijeron, bueno, vamos a aplazar el juicio y vamos a seguir presentando todo lo que se necesite. Ya para la siguiente audiencia, este fiscal lo que ordenó es que no hubiera ni una sola cámara en todo el asunto, que no intervinieran los medios, nada de esto tenía que pasar, así que lo mejor era cerrar ahí el caso, la audiencia o lo que fuera, y ellos hacerlo tras las puertas. ¿Qué pasó allí? También comenzó a salir un montón de información respecto entonces al por qué Lyle y Eric sí podían haber asesinado a sus papás. La contraparte decía que era más que evidente que lo hicieron por dinero. Había un gran rumor que decía que José, por los días en que lo mataron, acababa de cambiar su testamento. Dicen que probablemente él se dio cuenta o que sus hijos tenían malas intenciones o que no merecían la fortuna que él había creado porque no eran nada disciplinados. Entonces muchas personas cuentan que él cambió este testamento o lo que le iba a pertenecer a los hijos, y este fue el motivo más grande de ellos para matarlo. Como ustedes les conté, ellos comenzaron a gastar plata como locos apenas murieron sus papás, que es una actitud muy extraña porque no sé, ustedes pueden esperar a que sus papás se mueran y ya después, pero como justo cuando los acaban de matar y empiezas a gastar un montón de dinero sin sentido. Como saben también, ellos pues tuvieron problemas en Princeton. Esto hablaba de que él no quería una vida de estudio y de tenerla difícil como su papá, sino él quería todo lo fácil, que saliera rápido. Hablaban también del seguro del papá de $5 millones que no pudieron reclamar al final, pero que fueron tras él apenas murieron sus papás. Y además comenzaron también a tener detalles que hay personas que hablaban de eso, pues particularmente dicen que el día del funeral pues sí se les veía muy tristes, pero en un momento Lyle hizo un comentario a una persona que le decía, mira, llevo los zapatos de mi papá. Entonces como que él se había puesto los zapatos y como que hacía alusión a que ahora sí él encajaba en los zapatos de él como siempre quiso, ¿sí me hago entender? Entonces eso fue muy extraño. Por otro lado, alguien comentó que en un momento Lyle dijo lo siguiente: mi papá parecía de cera, nunca lo vi así de indefenso. Él llegó a Estados Unidos a los 16 sin un padre. Ahora, casi a la misma edad, nosotros tampoco lo tenemos. Entonces como que también tenían actitudes raras, a veces sonreían en los medios, a veces como que sí, como que no. Dicen que el día del funeral ellos hicieron una fiesta por esas semanas o incluso ese mismo día como si nada hubiera pasado. Y también algo muy particular y extraño es que Eric llevaba en sesiones de terapia psicológica años y años y él nunca antes le había comentado a su psicólogo que su papá abusaba de él. Pues si él tenía serios problemas y habían cosas que había que trabajar, creo que era un tema más que evidente que tocaba sacar a la mesa. Él dijo que no lo decía porque su papá lo amenazaba de muerte, le decía que si él comentaba algo pues lo asesinaría, y al final digamos que Eric decía que lo único que se arrepentía era de meter a Lyle en esto, pues la idea había sido netamente de él y había como impulsado a su hermano a cometer los crímenes. Obviamente para estos juicios también llevaron más pruebas de que sí, el papá efectivamente era un abusador. Los chicos cuentan historias como que, por ejemplo, ellos tenían un conejo que amaban muchísimo cuando eran niños y de repente una mañana se levantaron y encontraron que el conejo tenía la cabeza como estrellada contra el pavimento y como que su papá lo había matado porque lo estresaba. Por otro lado, también en una ocasión uno de ellos mojó las sábanas y mientras dormía, y esto fue razón suficiente para que el papá tomara las sábanas, las pusiera encima de la mesa del comedor
comedor para que todos la vieran y tenían que cenar mientras las veían. Dicen también que en alguna ocasión el papá trató de envenenarlos, pero no se sabe si es real. Dicen que la mamá los culpaba constantemente porque gracias a ellos ella nunca pudo tener una exitosa carrera en el periodismo. También decían que su mamá le seguía haciendo exámenes a sus genitales hasta que ellos tuvieron 15 años e incluso que ellos dormían con ella hasta que tuvieron 15 años y se turnaban. Y había también algo muy curioso, y es que Lyle estaba perdiendo el cabello hacía muchos años atrás y él usaba un peluquín. Incluso cuando todo esto ocurrió él tenía ese pelo puesto y su hermano no tenía ni idea que esto estaba pasando hasta que un día en una discusión su papá le arrancó el pelo a Lyle y pues todos se dieron cuenta en su familia que él estaba sufriendo de pérdida de cabello. Entonces eso también lo marcó muchísimo porque lo hizo como quedar en ridículo frente a toda su familia. Entonces se presentan todas estas pruebas, inician los juicios ya ahora sí cerrados a la audiencia de este caso. Antes de dar un veredicto final ellos dan una entrevista bastante interesante a una periodista famosa en este momento donde hablan de muchas cosas relacionadas con el caso. Ustedes la pueden encontrar en YouTube, acá les voy a poner algunas partes en donde hablan como de lo que sintieron, de que sí se sienten arrepentidos y de que si hubieran cambiado básicamente algo sería el no haber matado a sus papás, sino haber solucionado las cosas. I did that, and there's not a day that goes by that I don't think about what happened and wish that I could take that moment back or change what happened. It's hard to live with that. Do you feel remorse? Tremendous remorse. Los condenan así por los cargos de asesinato en primer grado, conspiración para cometer el asesinato, por lo que lo planearon con anterioridad, y es allí donde reciben cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. En Estados Unidos ustedes saben que la pena de muerte está aprobada, pero digamos que la abogada al menos era buena y lograron evitar la pena de muerte, pero sí terminaron condenados a cadena perpetua. Ellos hicieron evidentemente muchas apelaciones a lo largo de todos estos años para poder salir de ahí, en el 98, 99, 2003, 2005, pero nunca fueron aceptadas. ¿Qué pasó? Apenas los condenan, ellos son llevados a la cárcel, pero separados en cárceles diferentes. Esto parece ser que fue lo que peor les cayó a ellos, más que la cadena perpetua. Ellos decían, bueno, no cadena perpetua, pero déjenos juntos. Decían que la relación de ellos siempre ha sido impresionante, o sea, son muy unidos, son como mejores amigos que no se pueden dejar de ver, pero obviamente ambos calificaban como prisioneros peligrosos y los llevaron a dos lugares completamente diferentes, e incluso por este cargo de prisioneros peligrosos no podían casi relacionarse con los otros prisioneros, sino estaban también en partes específicas de la cárcel. Entonces vivieron un momento muy complicado porque estaban casi solos todo el tiempo. Creo que fue una condena muy justa. Ya en 2018 ellos logran ser trasladados finalmente a la misma prisión. Dicen que el momento en el que se reencontró fue muy emocional para ellos, que pusieron a llorar, bueno, un montón de cosas, pero alcanzaron a cumplir 22 años en prisión antes de verse de nuevo. Dicen que igual han presentado buenas conductas a lo largo de su vida, también han pasado cosas muy particulares, como ambos contrajeron matrimonio también dentro de la cárcel. Lyle se casó con Anna Erickson en 1996, pero se divorciaron en 2001, pues ella se enteró que él estaba intercambiando mensajes con otra mujer, y después él se casa de nuevo con Rebecca Sneed en el año 2003. Hasta el momento ella continúa siendo su esposa. Por otro lado, en junio del 99 también se casa Eric con una mujer llamada Tammy Ruth, con la que sigue casada hasta el momento. Esto también fue como muy cuestionado, pues en muchas ocasiones le decían directamente a Eric si él era gay. Esto pues por todos los ataques que él tuvo por parte de su papá y también muchas actitudes que él tenía, que decían todo el mundo como es evidente que esta persona es homosexual, pero él nunca lo aceptó, él dijo que no, y pues actualmente sigue casado con una mujer. Dicen que este también era un motivo de los cuales su papá lo molestaba mucho, era por eso, porque era homosexual y él decía que él no podía tener ese tipo de personas en su familia. A pesar de eso, dicen que ellos se arrepienten del crimen, que no lo hubieran cometido, pero que también no perdonan a ninguno de sus papás, especialmente a su mamá, que fue como la que vio más de cerca todo esto y nunca hizo nada al respecto. Y algo que se me hizo muy interesante de este caso y por lo que llegué también a hablarlo fue el furor que está teniendo en TikTok. El caso
caso comenzó a ser muy popular de nuevo hace algunos meses porque se empezó a viralizar en TikTok. ¿Qué pasa? Hay algo muy peligroso con las redes sociales definitivamente, y es que está ocurriendo prácticamente lo que ocurrió con la secta de Charles Manson, y es que básicamente muchas niñas, porque se los juro son niñas súper jóvenes de 14, 15 años, incluso hasta 20 años, están subiendo o resubiendo videos de los hermanos Menéndez, muchos de los que ya les mostré acá, en donde ellos hablan, donde están en los juicios, donde lloran desconsolados por los abusos de sus papás. Y básicamente estas cuentas, incluso hay una específica llamada Project Menéndez, que busca que los liberen porque ellos cometieron un crimen bajo defensa personal. Eso es lo que alegan las personas, y también están recolectando firmas a través de una página para liberarlos, pero se me hace muy delicado porque obviamente ustedes entran a TikTok, pueden verlos, utilizan música súper melancólica y palabras súper tristes para hacerle a uno sentir como que sí, esto no pudo ser. Siento que cuando investigué el caso, este es uno de los primeros casos en donde me siento también un poco abrumada por las circunstancias, pero jamás yo podría estar a favor de alguien que asesina a otra persona. Entonces se me hace un poco delicado. Creo un poco que sí sufrieron algunos abusos por parte de sus papás, pero eso nunca justificaría que maten a sus papás de esa forma. Entonces creo que para mí están cumpliendo con la condena correcta, pero se me hace muy peligroso ese el movimiento que está ocurriendo en redes. Los hermanos tienen fans, tienen gente que están enamoradas de ellos, que dicen que son preciosos, que no deberían estar ahí, que están sufriendo, que mejor dicho, un montón de cosas que se me hace muy peligroso de las redes porque tergiversan la información, y por eso quería darles a ustedes acá la perspectiva de este caso desde ambos lados. Unos hermanos que asesinan a sangre fría a sus papás, que solo quieren dinero, y otros que se ven súper vulnerables también cuando los entrevistan y dicen que los abusaron tanto tiempo. Pero para mí ningún abuso puede justificar el llevar a matar a alguien. No sé ustedes igual que piensen. Quiero ya este caso súper largo de 2 partes, pero quiero que ustedes me digan qué sienten, cómo conectan con esta información, si ustedes creen que están cumpliendo una pena justa o no. Para mí es un caso muy complicado porque tiene de todo un poco, pero igual yo creo que cualquier persona que mate a otra tiene que cumplir una cadena perpetua. Pero bueno, hasta acá el caso de los hermanos Menéndez. La verdad traté de poner lo que más pude en este caso, espero les haya gustado. Sé que lo dividí en 2 partes, pero creo que era necesario, si no era un video súper largo, y pues me gusta más que lo disfruten así. Pero bueno, hasta acá este caso, espero les haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, comenten qué piensan, qué sienten respecto a todo este caso sorprendente de los hermanos Menéndez. No olviden también seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1.000 millones de redes, y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.